¿Cómo estamos? Muy buenos días, bienvenidos a todos a Junta Médica. Hoy miércoles, ya mitad de semana, vamos a hablar de la artrosis, o también conocido como osteoartritis. ¿En qué se diferencia de la artritis reumatoide? No hay muchos conceptos que a veces los confundimos y los pacientes ya no saben cómo diferenciarlos. Además, también ya saben que los miércoles vamos a estar aquí con el SAMU. Nos van a enseñar qué debemos hacer ante una hemorragia nasal, algo bastante común. Ahora lo aprenderemos. Y para conocer todo sobre la artrosis, ¿no? Estas enfermedades reumáticas, ¿no? Estaría bien dicho. Siempre se dice que estas enfermedades automáticamente uno ya las relaciona con el adulto mayor, ¿no? Bueno, a ver, está con nosotros el doctor Juan Angulo, reumatólogo, y también Jorge Hurtado, traumatólogo. A ver, doctores, hablamos de la artrosis. Enfermedad, como su nombre lo dice, articular, artro, por desgaste, que es el sufijo osis. Entonces, es la enfermedad más frecuente de las articulaciones y que sí se vincula en parte al envejecimiento, aunque tiene una base genética y también la ocupación que se heredea de determinado grupo de articulaciones va a favorecer la aparición de esta enfermedad. No, pero como uno puede decir, ¿no? Pero por naturaleza nuestro cuerpo se va a ir desgastando, ¿no? Eso puede decir que todos vamos a llegar a tener artrosis. Es una enfermedad que como etiología es multifactorial, ¿no? Tienen que haber en conjunto varios factores. Uno es la edad, como lo mencionó el maestro. Uno es el género, es más frecuente en el sexo femenino, sobre todo cuando es mayores de 60, mayores de 80 años, ¿no? Conforme aumenta la expectativa de vida actualmente, es como se está viendo más prevalencia de esta enfermedad. Demanda de la articulación es más frecuente en los que hacen más carga en esa articulación, ¿no? Deportistas de alto rendimiento. Ajá, ¿no? lo que estábamos comentando, ¿no? Tienen mayores probabilidades de que tengan artrosis en un futuro. Claro. Justamente porque la articulación se ve constantemente motivada todo el tiempo, todo el tiempo. Muy bien, a ver, tenemos hashtag, ya lo ven ahí en su pantalla, ya lo saben, pueden empezar a enviar sus consultas, aunque ya tenemos consultas, doctores, enseguida las vamos a ver. Y también pueden llamar al 619-0670, que es nuestra línea médica, pero atención, solo de 9 a 10, que es el horario en que están los doctores aquí en la Junta Médica. Muy bien, a ver, más información sobre nuestro tema del día. La artrosis se produce cuando el cartílago de la articulación se rompe o desgasta, provocando que los huesos rocen entre ellos. La fricción entre los huesos causa dolor, hinchazón y rigidez en las articulaciones. La artrosis no es una enfermedad autoinmune y no afecta órganos internos. La artrosis es más común en personas mayores de 65 años, pero puede aparecer en pacientes más jóvenes debido a lesiones deportivas, ¿no? Y aquí sí viene la pregunta de rigor, ¿cuál es la diferencia de la artrosis con la artritis reumatoide? Bueno, la artritis y la artritis reumatoide en particular, ya con nombre y apellido, es una enfermedad eminentemente inflamatoria. Por eso es que termina en itis, así como hay faringitis, amigdalitis. Itis es inflamación. Esto hace una diferencia en la génesis, en el origen de la enfermedad. La artritis reumatoide sí tiene un origen autoinmune, que tú mencionaste muy bien, que no se ve en osteoartritis o artrosis. Se afectan cualquier grupo etario, incluso niños o niñas, desde los 2 años y medio, con mayor frecuencia a partir de los 15, 16, y después el pico de máxima frecuencia está alrededor de los 35 años en artritis reumatoide. La artrosis, si bien es cierto, puede comenzar desde la 3ª o 4ª década, generalmente ahí todavía no da síntomas, y es a partir de la 5ª década donde vamos a comenzarla a ver. La artritis reumatoide no solo afecta a las articulaciones, hinchándolas severamente, aflojando las cápsulas y llevando a deformidades cuando no se trata, sino que además en muchas oportunidades se acompaña de compromiso de órganos internos, los pulmones,
hay anemia con mucha frecuencia, hay compromiso de ojos y en algunos otros casos pueden comprometerse los vasos sanguíneos en general, pueden dar nódulos en diferentes localizaciones con la enfermedad ya más avanzada. Cosa La que no artrosis ocurre es con la enfermedad artrosis, ¿no? articular pura, aunque se acompaña de otras enfermedades propias del envejecimiento. O sea, no es raro que veamos pacientes con artrosis que tienen obesidad, que tienen problemas de lípidos, que tienen diabetes, que hacen arteriosclerosis. Entonces, son pacientes en los que es importante saber que puede haber enfermedades que las acompañan, porque de eso va a depender el grupo de medicamentos que podamos utilizar en cada paciente. Muy bien, doctor Hurtado. Se habla, normalmente cuando hablamos de osteoartrosis, se habla de un paciente típico, ¿no? Como lo mencionó el maestro, generalmente es un paciente mayor de 50 años, una o dos comorbilidades, enfermedades metabólicas, hipertensión, arteriosclerosis, diabetes, ¿ya? Y deterioro musculoesquelético. Como es una enfermedad crónica, hay déficit en cuanto a al tono muscular, hay un desbalance muscular en las articulaciones. Nosotros utilizamos unos criterios para definir si un paciente tiene osteoartrosis o no. ¿Ya? Generalmente es el paciente que refiere dolor en una articulación, la edad, como lo mencionó el maestro, generalmente mayores de 50 años. Hay una rigidez que refiere el paciente. Se despierta, ¿no? En la mañana se despierta y tiene una rigidez, dice, al principio para mover las articulaciones son un poco rígidas, ¿ya? Pero en tiempo, generalmente no debe exceder de promedio 15 a 30 minutos, ¿no? Cuando excede ya se piensa en otras patologías. Ya, aparte de la rigidez, hay una crepitación ósea que nosotros conocemos con ese término, que nos referimos al roce. El paciente dice que cuando mueve la articulación siente como si fuera una lija, ¿no? Que roza la articulación. Claro, eso genera dolor. Cuando examinamos al paciente hay dolor en los márgenes óseos. Cuando la enfermedad ya está avanzada, la articulación tiende a deformarse, pierde la arquitectura normal. ¿Ya? Y un signo de descarte para no pensar en otra patología es que haya signos muy evidentes de inflamación. Como lo mencionó el doctor, si bien hay una inflamación que es leve, pero cuando la inflamación ya es severa, uno ya piensa en otra patología, ¿no? Muy bien, y más cosas. A ver, el uso excesivo y repetitivo de una articulación puede romper o desgastar el cartílago. La artrosis puede ocurrir en cualquier articulación, pero se da con mayor frecuencia en las manos, las rodillas, las caderas y la columna vertebral, bueno, la cadera, ¿no? A ver, ¿cómo funciona una articulación? Vamos a iniciar, ¿no? con esta clase de anatomía, doctores. A ver, para ello tenemos varias imágenes, ¿no? Para que puedan acompañar la explicación. Ahí tenemos, la número 1. Las articulaciones que están implicadas en la artrosis son las articulaciones que se mueven. O sea, articulación es la unión de dos huesos. Pero hay uniones de huesos, articulaciones que no se mueven, como las que forman el cráneo, por ejemplo. Pero la rodilla, los nudillos de las manos, articulaciones que tenemos en el cuello, en la parte baja sobre todo, articulaciones que tenemos en la región lumbar y en toda la columna, pero sobre todo las más móviles son las que están en la parte baja del cuello y en la parte baja de la columna lumbar. ¿Por qué se mueven? Primero, porque hay un espacio. Segundo, porque tienen una protección, que es el cartílago, que está graficado en la pizarrita, el cartílago es una estructura muy elaborada, no es una gelatina simple, es una especie de jeve que si uno puede ir a un microscopio, a un ultramicroscopio, va a encontrar que hay unas columnas en arco de las fibras colágenas. O sea, no es colágeno amontonado, ahí voy diciendo esto porque tiene implicancia en el manejo de la enfermedad. Las células que fabrican el cartílago son los llamados condrocitos y son los que tienen que hacer un trabajo sumamente elaborado. De esos arcos de colágeno que van a actuar como resortes para recibir el impacto del peso del cuerpo, sobre todo en la rodilla, o la fuerza que hagamos con las manos. Dentro de esa malla de colágeno hay unas moléculas más pequeñas de proteínas y azúcares que son muy ávidas por el agua. Ahí sí se parece a la gelatina. Cuando hacemos gelatina echamos un sólido. Exacto. Y luego le echamos agua y se arma. En esa parte sí, que se llaman proteoglicanos, le confieren la propiedad de regresar a su forma inicial y hacen que el cartílago tenga en su composición 70 a 80% de agua.
El condrocito, la célula que fabrica el colágeno, fabrica esas otras moléculas, es el que va envejeciendo y va alterándose en su función. Cuando el condrocito, las células del cartílago, funciona bien, la síntesis está equiparada con el reemplazo, con la degradación. Pero cuando las células comienzan a envejecer y ya no hacen su trabajo de manera adecuada, predomina la degradación, el desgaste del cartílago sobre la capacidad limitada que tiene de síntesis. ¿Y dónde se produce la artrosis? Están mostrando las articulaciones que hay en la parte, la cervical, en la columna cervical, que es con mucho la zona más frecuente de la enfermedad, más que las periféricas, la cervical y la lumbar. De manera que de cada 10 sujetos mayores de 65 años, 7 van a tener compromiso de columna, sea cervical o sea lumbar. ¿Más que las rodillas? Las rodillas van ahí cerca, pero 6 de 10, 7, 6 de 10. Perdón, rodillas 4 de 10, o sea, menos de la mitad. Manos son las que van cercanas, 6 de 10, y mucho menos frecuente, felizmente, en cadera, porque el compromiso de articulación de la cadera es mucho más severo, ¿no? Entonces ahí en ese diapositivo están más o menos los números en porcentaje. Hombro es muy raro, salvo una articulación en particular que está entre la clavícula y el acromion y que tiene implicancia en algunas ocupaciones. A ver, doctor Hurtado. Como lo mencionó el doctor, a nivel molecular existe un desbalance entre las sustancias que producen la síntesis y la degradación. Predomina la degradación a nivel molecular, ¿ya?, del condrocito y alrededor, que es la matriz extracelular, ¿ya? Toda articulación, la que es más propensa es la articulación que soporta carga. Una articulación, por ejemplo el hombro, que no soporta carga, sería más frecuente si es más trabajada, más esforzada. Por ejemplo, alguien que practique béisbol, que practique tenis, algún deporte que implique mayor trabajo de esa articulación. Cuando mencionamos la rodilla, si bien hemos hablado de la parte molecular, ¿no?, cómo se genera el daño, hay que recordar que toda articulación tiene estabilizadores primarios y estabilizadores secundarios. Los estabilizadores primarios son los ligamentos, los estabilizadores secundarios son los tendones, los músculos que están alrededor. Toda articulación tiene estructuras que soportan carga. En el caso de la rodilla son los meniscos, que son como unas almohadillas que impiden que un hueso choque, se puede decir, con otro. Y el tapizado, se puede decir, de la articulación vendría a ser el cartílago, ¿no?, que forma la articulación. Y toda articulación, hay que mencionar, toda articulación tiene un líquido articular que tiene unas características normales, se puede decir, y conforme envejece la persona también ese líquido articular pierde ciertas características. Dentro de ellas, una de las más frecuentes es pierde densidad. Por lo tanto, la respuesta frente a la carga, las propiedades elásticas de la articulación, tanto el líquido como cartílago articular, disminuyen. Muy bien, perfecto. Esta gran introducción aquí del maestro y el doctor Hurtado. Hacemos una pausa en el programa. Al volver vamos a conversarnos sobre los síntomas, las causas, cómo se diagnostica la artrosis. Hoy miércoles en Junta Médica estamos hablando de la artrosis. Aquí vamos a ver algunos de los síntomas: rigidez en una articulación, sobre todo al despertar, hinchazón o sensibilidad en una o más articulaciones, sensación de crujido o el sonido de los huesos rozando uno contra otro. A ver, dolor es la manifestación más común de todas las enfermedades reumáticas, pero el dolor en el paciente con artrosis tiene unas características especiales. Es un dolor que aparece cuando usamos la articulación. O sea, si está en la mano es cuando se hace fuerza, cuando se maneja, cuando se usa una pinza. Si está en reposo, no hay dolor. Algo parecido sucede en la cadera, en la rodilla. Si el paciente está sentado o acostado, generalmente no tiene dolor. Después de estar sentado un rato largo, cuando decide pararse, ahí comienza a doler la rodilla. Duele en los primeros pasos y después cede.
Si bien es cierto, algunos pacientes pueden amanecer con dolor, la mayoría de ellos amanecen aliviados después del reposo. Y eso lo diferencia claramente de las enfermedades articulares inflamatorias, que duelen en actividad y en reposo. Y más duelen en reposo, despertando a cada rato a medianoche al paciente, amanece muy adolorido. Y la rigidez, que es el otro síntoma que acompaña a la artrosis y que acompaña también a las artritis, como bien señaló el doctor, la rigidez en artrosis es pasajera, es de pocos minutos. Hasta que caliente la articulación. En artritis reumatoide, que es la más frecuente de las enfermedades inflamatorias, es una rigidez, es un entumecimiento de manos que dura media hora, una hora o a veces toda la mañana. Mientras más severa es la enfermedad, más tiempo dura en la enfermedad no tratada. Y luego, lo que es la crepitación va a ser generalmente una manifestación en articulación grande como la rodilla. En las manos no vamos a sentir crepitación. Y la otra diferencia es en la hinchazón. La hinchazón de las articulaciones a la palpación es muy diferente la hinchazón de las artritis, porque ahí lo que se compromete es el tejido que envuelve a la articulación, la membrana sinovial. Entonces, a la palpación es una hinchazón blandita, fofa. En cambio, la hinchazón que vamos a ver en artrosis, en general, es producto de producción anormal de hueso en el borde de la articulación, que se llaman osteofitos o picos del oro. Eso es hueso y cartílago. Entonces, cuando lo palpamos es duro, tiene la consistencia de hueso. Entonces, con esas diferencias clínicas uno puede hacer claramente la diferencia entre si el paciente tiene artritis o artrosis. No necesitamos análisis. No más análisis. Radiografías y otro tipo de imágenes sí son necesarias en articulaciones que no las podemos ver ni tocar. Las articulaciones de la columna están profundas, ahí necesitamos radiografía y muchas veces resonancia magnética para ver las partes blandas. Lo mismo en la articulación de la cadera, que es una articulación profunda a la que no solamente tenemos acceso para ver el movimiento, pero podría estar limitado el movimiento por diferentes razones. Entonces, en articulaciones profundas sí necesitamos imágenes. Muy bien, y ahora vamos a ver algunos factores de riesgo, ¿no?, que aumentan la aparición de la artrosis. A ver, para que nos explique el doctor Hurtado. La herencia, la obesidad y las lesiones. Cuando hablamos de herencia, es un factor de riesgo. Generalmente, si dentro de la familia, mamás, papás, abuelos, tuvo osteoartrosis, es más frecuente de que el paciente desarrolle osteoartrosis. Es un factor de riesgo. Cuando mencionamos la obesidad es, yo diría, el principal factor de riesgo y es el que uno lo puede modificar. Dentro de los factores es el más tratable, es el que uno puede incidir. Sobre todo, la obesidad va a hacer que una articulación que soporta carga, por ejemplo, las rodillas, tengan más trabajo, un trabajo más de lo normal. Es diferente, por ejemplo, una persona delgada que salga a caminar, que salga a correr, que realice ejercicios, una persona que tenga obesidad, ¿no? Aparte, la carga del ejercicio es la carga de soportar ese peso, ¿no?, ese peso excesivo, ¿no?, un peso que no sea acorde con la talla del paciente. Cuando hablamos de las lesiones, acá hacer un poquito de hincapié en lo que mencionamos de los estabilizadores de una articulación. Cuando una articulación pierde estabilidad, ya sea por lesión ligamentaria, por lesión meniscal, esa articulación va a tener microtraumas, ¿no?, traumas repetidos en la articulación, y eso va a hacer que se desgaste, se degenere más esa articulación. Mujeres también aparece ahí en esa diapositiva. Sí, el factor herencia sobre todo es muy claro en el compromiso de las manos. Y en ese caso también el sexo femenino. O sea, la artrosis de manos, si uno ve 10 pacientes con artrosis de manos, 8 o 9 son mujeres. Y muchas veces la mamá, la hermana mayor o la abuelita han tenido las manos parecidas. Y uno les pregunta, ¿cómo eran las manos de la mamá? Sí, eran deformadas, pero ¿cómo deformadas? Así no, eran nudositas, eran nudos en los dedos. Y el factor ocupacional, el factor sobrepeso, obesidad, es muy frecuente en las articulaciones que soportan peso. O sea, rodillas, indefectiblemente, los obesos, mientras más peso, más daño va a haber. Y ese es un factor, como bien dijo el doctor, totalmente modificable. Fácil de decir, no muy fácil de bajar de peso cuando he visto ahí un factor, 20-30%. un factor que me ha llamado la atención. A ver, ¿detergentes? Las
articulaciones de las manos son articulaciones que están casi a flor de piel. Cada uno puede examinar si va a ver que en las articulaciones entre las falanges uno toca fácilmente el hueso, toca incluso la separación entre hueso y hueso. Así es. Esa piel es delgadita y los detergentes penetran a través de la piel y tienen un efecto negativo, destructor del cartílago. Por eso las señoras y ahora también los señores jóvenes que lavan, que utilizan detergentes deben ponerse guantes. Claro, o que trabajan en limpieza, por ejemplo. Eso agrava el riesgo de deterioro del cartílago. Muy bien, interesante. Entonces ahí vemos, ¿no?, el cuadro con todos los factores de riesgo. Así que a tomar en cuenta, ¿no, doctor? Sobre todo de la obesidad. Lo que decía los de la usted. izquierda son los que no se pueden modificar. Exacto. Los de la derecha son los que podemos trabajar, modificándolos. Muy bien, ¿no? Así que ya desde ahora. A ver, vamos con más cosas. Tenemos otro dato, porque vamos a hablar también del diagnóstico, aunque el doctor ya nos estaba contando, ¿no?, que haciendo la diferencia, ¿no?, entre artritis y artrosis, ahí ya básicamente ya no haría falta tampoco más exámenes, solo que quizás algunas imágenes, pero no mucho más, ¿no? A ver, si bien no existe un análisis de sangre para detectar la artrosis, ciertas pruebas pueden ayudar a descartar otras causas para el dolor de las articulaciones. O sea, por descarte, al final, ¿no? Más que nada para ver enfermedades concomitantes, ¿no? Por ejemplo, obeso con artrosis probablemente tiene dislipidemia, hay que descartar que no tenga diabetes, pero como dije, el laboratorio no tiene una prueba al momento actual específica para decir que tiene artrosis. Se están buscando marcadores para ver si se está, así como para osteoporosis ya hay marcadores que dicen, no solo la densitometría es una foto en osteoporosis, pero hay marcadores que dicen, se está desgastando o estás perdiendo cartílago del hueso. Eso es lo que se está buscando, marcadores que digan se está perdiendo colágeno del cartílago, se están perdiendo proteoglicanes, pero todavía en la clínica no tenemos una herramienta que nos permita hacer seguimiento bioquímico de la enfermedad. Para diagnóstico no se necesita. A ver, el doctor, ¿qué opina? Sí, igual no hay marcadores actualmente que nos definan o nos diagnostiquen la osteoartrosis. En cuanto a imágenes, si bien al examen clínico nos da aproximadamente 80-90% el diagnóstico, las imágenes nos catalogan el grado en el cual se encuentra la enfermedad. Por ejemplo, en la rodilla, unas radiografías de rodilla, a nosotros nos dicen qué grado está y de acuerdo al grado uno plantea cuál sería el tratamiento ideal. La mayoría de los pacientes, creo que la mayoría de los médicos vemos, es que acuden generalmente cuando ya están en grados avanzados, ¿no? Generalmente cuando están en grados leves, se automedican, ¿no?, y no acuden a la consulta, ¿no? Y la mayoría de los pacientes que vemos son grados ya avanzados. Exacto. Claro, el momento, como dice el doctor, no es tanto para el diagnóstico inicial, sino para ver la severidad. Y ahí entra una de las indicaciones, ya necesita cirugía o no necesita cirugía. Entonces, ahí sí necesitamos precisión en ¿todavía queda cartílago o ya no queda nada? No, muy bien. Y antes también, porque hay determinadas modalidades de tratamiento que van a funcionar mejor en las etapas bien tempranas. Por eso es importante, otra vez, creo que no hay enfermedad donde no sea importante hacer el diagnóstico temprano. Exacto, ¿no? Y al volver de la pausa nos van a contar cuáles son todos los tratamientos, ¿no?, dependiendo del grado en el que dicen ustedes en que encuentran, ¿no?, esa articulación. Ya regresamos. Bien, antes de arrancar con los tratamientos, ¿no?, vamos a ver la ruta de la salud de Aura, que se ha ido al INR. Hola, estamos de vuelta en el Instituto Nacional de Rehabilitación, porque esta nueva ruta de la salud llega en búsqueda de tratamientos y terapias para el tema de la artrosis. Así que vamos en busca de ellos. Ya estamos con la doctora Chipana, que nos va a contar qué tipos de terapias se realizan en el INR tomando el tema de la artrosis. Doctora.
Bueno, para definir brevemente que la artrosis en general es el desgaste de la articulación. Y en cuanto a los tipos de tratamiento que hacemos aquí, podemos dividirlo en dos. Un tratamiento con procedimientos médicos, si hablamos de eso principalmente, y un tratamiento en terapia física propiamente dicho. ¿Y cuál es el caso más frecuente que ustedes ven aquí? Vemos con mucha frecuencia los casos de gonartrosis, que es la artrosis de rodilla, por ejemplo, donde se afecta la articulación de la rodilla, hay un desgaste, en este sentido se presenta en pacientes mayores, ¿no? Principalmente. Y según el caso que hemos observado, el de la señora, ¿qué terapia se le está realizando? En el caso de la señora hemos visto un procedimiento médico que se llama infiltración, en el cual se pueden usar múltiples sustancias, por ejemplo corticoides, para un proceso agudo, para desinflamar, para disminuir el dolor de forma rápida. Pero también podemos utilizar otras sustancias que puede ser, por ejemplo, la viscosuplementación, que es el uso del ácido hialurónico, después la proloterapia, que es otro tipo de procedimiento, después plasma rico en plaquetas, que también se puede infiltrar a la rodilla, ¿no? Todo esto para ayudar en el tema de la artrosis. Y por ahí me mencionó que también se realiza hidroterapia. ¿Qué es lo que se consigue con estas sesiones, precisamente? En cuanto a la terapia física, podemos hacer uso de la hidroterapia, que en este caso se utilizan tanques pequeños, tanques de Whirlpool, donde se encuentra dos tipos de efecto. El efecto mecánico del agua, que es un hidromasaje, y la temperatura, que es a 37 grados, que nos ayuda para disminuir la contractura muscular y el dolor. Además de eso, ¿se realizan otro tipo de terapias físicas? Así es, podemos utilizar el uso de láser, de corriente interferencial, de ultrasonido, de magnetoterapia, en fin, múltiples agentes físicos dependiendo del paciente. Doctora, y lo que todos queremos saber, como siempre, ¿cuántas sesiones son las recomendables? ¿Cuánto dura la terapia en general? Las terapias se dan en ciclos de 8 a 10 sesiones y luego pasan a evaluación médica. Bien, y para que la terapia sea totalmente exitosa, recomendaciones que el INR nos brinda. Bueno, en general, para tener un tratamiento óptimo, debemos considerar que el paciente debe tener un peso ideal, es decir, hay que bajar de peso. Y segundo, debemos hacer ejercicio físico. Se recomienda 30 minutos por lo menos por día para hacer un tratamiento efectivo. Doctora, muchísimas gracias, un placer siempre tenerla presente aquí en el programa. Paola, hemos terminado con las terapias para la artrosis aquí en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Regresamos contigo al estudio y muchas gracias. Chau. Muy bien, gracias, Aura. Hemos visto parte del tratamiento, pero hay más cosas todavía, ¿verdad, doctores? Claro. Sí, desde el punto de vista de rehabilitación son dos grandes objetivos. Mantener el arco de movimiento, o sea, que no se vayan contracturando músculos, y darle fuerza a musculatura. Hay ejercicios para manos, hay ejercicios para rodilla. Y cuando es cadera, la natación ayuda bastante a esos dos objetivos. Y después, en cuanto a infiltraciones, los corticoides se pueden usar solamente en una condición, cuando haya un componente inflamatorio más importante que el usual. Dijimos que el componente inflamatorio habitualmente en artrosis era pequeño. Hay excepciones, hay brotes inflamatorios a veces porque se desprendieron fragmentos de cartílago, irritan a la membrana que la rodea, o microcristales de hidroxiapatita, que son los que forman los huesos. Cuando se desprende un poquito de esos cristales es como echarle sal al ojo, se inflama. En esa condición el corticoide ayuda. Solo ahí. Después, sí, solamente en ese caso. Y es esporádico. El otro tipo de sustancias que se utilizan con frecuencia, como son lo que llaman viscosuplementación, que es ácido hialurónico, que es uno de los componentes del fluido sinovial. El fluido sinovial se parece a la clara de huevo, así crudo. Es bastante espeso, viscoso. Entonces, hay uno de los componentes, que es ácido hialurónico, que hay de diferentes pesos moleculares, de diferentes tamaños y de diferentes marcas, ayudan temporalmente. Es una ayuda que puede durar entre 6 a 12 meses, aliviando el dolor. Muchas veces tenemos que utilizar antiinflamatorios no esteroideos. Cuando se usan analgésicos como paracetamol,
se benefician muy poquitos pacientes. Generalmente necesitamos, a pesar de que la inflamación no es tan grande, los antiinflamatorios que no tengan corticoides tomados por vía oral funcionan bastante mejor. Pero como estos pacientes tienen comorbilidades, hipertensión arterial, los antiinflamatorios tienen que escogerse con mucho cuidado en dosis pequeñas y por tiempos lo más corto posibles. No es para darles antiinflamatorios por todo el tiempo, cosa que sí se hace a veces en artritis reumatoide, que se pueden necesitar mucho más tiempo. El otro problema que pueden tener es el estómago. Entonces, muchas veces hay que usarlos simultáneamente con protectores de mucosa gástrica, hablando de antiinflamatorios no esteroideos. Después hay una serie de otras sustancias como la glucosamina sulfato, chondroitin sulfato, el uso combinado de estos dos medicamentos. Muchos pacientes cuando llegan a la consulta ya están tomando glucosamina porque se ha hecho muy generalizado. Entre paréntesis, esa combinación de glucosamina siempre que sea glucosamina sulfato y chondroitin sulfato, son las únicas que tienen evidencia de que ayudan a preservar la estructura del cartílago en estudios difíciles de gran número de pobladores con enfermos seguidos por lo menos 2 años. Todos los otros tratamientos son paliativos, incluyendo la extracción de sangre, el centrifugado de plaquetas. Eso ayuda a calmar el dolor, pero no tenemos tratamiento que detenga el deterioro del cartílago, salvo una débil evidencia, como dije, con glucosamina. Y por eso llegamos muchas veces a la necesidad quirúrgica. Y ahí, la cirugía, a ver, doctor Hurtado. Cuando hablamos sobre el manejo de osteoartrosis, hay que mencionar, lo más importante es, si bien hacer la prevención, modificar los factores de riesgo que uno puede incidir, como es el sobrepeso, ¿no?, a la cabeza. Mencionamos que el paciente típico es un paciente que tiene más de una comorbilidad, entonces es un manejo multifactorial, es multidisciplinario, ¿ya? Un paciente que tiene, si tiene hipertensión, diabetes, tiene que verlo, ¿no?, el cardiólogo, el endocrinólogo, es un manejo multidisciplinario. Cuando mencionaron sobre terapia física, es una herramienta, es muy importante. Nosotros mencionamos que todo paciente tiene un deterioro musculoesquelético. El paciente con dolor crónico es el paciente que generalmente tiende a postrarse. Al postrarse pierde masa muscular, pierde tono en los músculos que están, los músculos periarticulares, los que rodean la articulación. Por lo tanto, al disminuir la masa muscular, esa articulación va a ser más propensa a microtraumas, ¿no?, porque recordamos que los músculos son los estabilizadores secundarios. Dentro de la terapia se habla de un manejo multimodal de esta patología, ¿no?, que es a la cabeza modificar los factores de riesgo, el uso de analgésicos. Actualmente en el mercado hay muchos analgésicos y lo que hay que saber es cómo actúan ellos, ¿no? Mencionamos que generalmente el paciente toma varios fármacos, entonces hay que ver cuál sería el analgésico ideal para cada paciente. Generalmente analgésicos que sean de toma, por ejemplo, una vez al día, ¿no? Hay terapia analgésica que se puede utilizar transdérmica, parches, hay una herramienta muy grande, ¿no?, pero hay que saber utilizarla. Otra herramienta que es bastante utilizada es lo que mencionaron, es la viscosuplementación, pero acá hay que hacer hincapié y explicar bien al paciente, ¿no?, la expectativa que debe tener claro el paciente. Estos tratamientos no van a hacer que el paciente recupere el cartílago que tenía hace 10, 20 años. Estas medidas están dirigidas a que mejore la calidad de vida. Un paciente con dolor, un paciente postrado, generalmente es poco funcional e interfiere mucho en la calidad de vida. Entonces estos fármacos lo que hacen es restituir las propiedades viscoelásticas del líquido sinovial, por lo tanto esa articulación va a ser más funcional. ¿Ya? Ahí viene un diapositivo, creo, si lo ponen, que es otro aditamento que funciona muy bien, por ejemplo, en artrosis de la raíz del pulgar. Y ahí el papel importante es el de la terapista ocupacional, que es la experta incluso en hacer férulas individuales para darle reposo a esta articulación, que es la que se señala ahí en la flechita, la raíz donde nace el dedo pulgar,
que es el dedo que más se mueve y del que depende más de la mitad de la función de la mano, tanto funciona que es uno de los que se afecta por esta enfermedad. Las férulas de reposo son de ayuda en esa localización. En otras localizaciones, cuando ya hay un compromiso importante, se necesitan ayudas para la marcha. Por ejemplo, cuando hay artrosis severa de rodilla, que está esperando cirugía, puede ser útil un bastón para descargar el peso. Lo mismo sucede en cadera. Y justo la cirugía es lo que todavía no explican. Estoy esperando la explicación. ¿En qué paciente está indicada la cirugía? Generalmente es el paciente que generalmente fracasó al manejo inicial, ¿ya? Es paciente que ya tiene grados avanzados de osteoartrosis, ¿ya? Y es el paciente, el objetivo de la cirugía es devolverle la capacidad funcional a ese paciente. El objetivo sería que pueda hacer las actividades de la vida diaria sin limitación o con menos dolor. Dentro de las opciones quirúrgicas, cuando el paciente ya tiene un desgaste avanzado de la articulación, es el reemplazo de esa articulación, lo que generalmente se conoce como prótesis. Exacto. Ahí pueden ver una imagen de una prótesis de rodilla en la cual uno reemplaza tanto la zona del fémur, del hueso que está por encima, como de la tibia. Ahí pueden ver, son dos componentes, un componente femoral y un componente tibial, y están separados por un inserto de polietileno, ¿no?, que evita que un componente esté en roce con el otro. La idea es tratar de que el paciente no llegue a un reemplazo articular, pero cuando ya está el paciente, ya cumple criterios, este manejo quirúrgico le da una mejor calidad de vida al paciente. Muy bien, ¿no? Tenemos una llamada telefónica, a ver, una consulta para los doctores. Augusto, de AT. Buenos días, por favor, quisiera saber, las células madre sirven para el problema de cadera, que tengo yo artritis de cadera y mi esposa tiene también meniscos. Quisiera saber cuán efectivo es para evitar las operaciones. Muy bien. Gracias, doctores. Gracias a usted. A ver. Bueno, el procedimiento de células madre es un procedimiento que todavía está en investigación. La esperanza futura es eso, poder cambiar genes y poder hacer arquitectura molecular. En ese rol, las células madres son una expectativa, pero recordemos, la célula madre puede transformarse a través de una serie de procedimientos en un condrocito y como tal comenzar a sintetizar los elementos que habíamos visto del cartílago, sintetizar colágeno, sintetizar proteoglicanos. Sin embargo, recordemos que hay una estructura para estos componentes. La célula se necesita, además de la producción de cartílago, se necesita que esto sea en forma ordenada, que se reparen las columnas, y eso es la parte que está en investigación. Hacerle la malla para que se pueda producir cartílago nuevo. En el momento actual, que yo conozca, no está aprobado para uso universal. Es un procedimiento que está en investigación. Es la esperanza para el futuro, una de las esperanzas. La otra es siembra de condrocitos, que creo que ya se hace un poquito, no sé, es más territorio de los ortopedistas sacar cartílago de una zona sana y ponerla en los sitios donde porque tampoco es que se daña todo el cartílago uniformemente, es como forados que se van haciendo. Entonces, ahí parece que todavía tiene algo que ver la siembra de condrocitos. A ver, tenemos otra consulta, a ver, rapidito. Ajá. Sí. Solo para la otra parte de la pregunta. Hay que diferenciar entre la osteoartrosis es el desgaste del cartílago, ¿no?, de la articulación, pero predominantemente a nivel del cartílago. Es diferente desgaste de una lesión aguda. Cuando hay un trauma, por ejemplo, una persona joven que no tiene osteoartrosis, es un trauma, por ejemplo, en la rodilla, y se lesiona el cartílago, hay una lesión focal, hay una lesión localizada, el resto del cartílago está normal, está bien. Entonces, hay herramientas para tratar esa lesión, como lo mencionó el doctor. Uno puede desde realizar estimulación a nivel del hueso subcondral para que de alguna manera se forme como un parche, lo que nosotros llamamos fibrocartílago, que si bien no tiene las propiedades elásticas del cartílago original, trata en lo posible de cubrir esa lesión, ¿no?, y hace más llevadera la función de esa articulación. Uno puede, dependiendo del tamaño, la localización de la lesión, uno puede tomar cartílagos de otra zona,
que no apoya la articulación, una zona que no soporta carga, para llevarla a esa zona que soporta carga. Uno puede utilizar autoinjerto, que es de la misma persona, o aloinjerto de tejido de personas donantes, de cadáveres. ¿Ya? Ahí la pregunta que mencionó, que su esposa tiene meniscos, ¿no? O sea, todas las articulaciones de la rodilla tienen meniscos. Hay que diferenciar el desgaste del menisco de una ruptura del menisco, un trauma agudo. El manejo es muy diferente. En el trauma agudo uno lo que trata es de preservar ese menisco, y hay varias herramientas, dentro de ellas hay suturas meniscales, uno puede reparar el menisco dependiendo de las características de la lesión, más no el desgaste. El desgaste sí hablamos de osteoartrosis, y el manejo es multifactorial. Muy bien, y rapidito ya antes de irnos a la pausa, a ver si podemos contestar otra consulta. María Ortega dice, tengo gonartrosis en ambas rodillas, la izquierda más comprometida. He observado que mi pierna se ha ladeado hacia afuera. Cuando tenga la prótesis, ¿se acomodará? Hay las dos posibilidades. Antes de entrar a la prótesis, hay las dos posibilidades de alteración en el alineamiento de las rodillas, de los huesos que forman la rodilla, o sea, fémur con tibia. Uno es la que se llama en paréntesis, técnicamente genuvaro, o sea, tiene las piernas, las rodillas están separadas, ¿no? Los pies se juntan, pero se forman como abre y cierra paréntesis, eso se llama genuvaro. Eso tiene el problema de que el peso no se va a distribuir perfectamente entre los dos platos que forman la tibia, sino va a caer predominantemente en el plato del medio, y ese se va a gastar más que el otro. La otra posibilidad es lo que se llama piernas en X. O sea, que las rodillas están juntas, pero los pies están separados. Y en ese caso la carga va a caer en la parte externa, y ese es el lado que se va a gastar más precozmente. Usualmente existe una predisposición de ese tipo, y son los pacientes que tenían la deformidad antes y después por esa deformidad van a hacer artrosis. Es menos frecuente que el desgaste del cartílago sea tan grande de un lado que termine causando al revés. Estaban alineadas y termina torcida. Hay un tipo de cirugía que ayuda en ese tipo de desviaciones de ejes importantes. La desviación, como lo mencionó el maestro, la desviación en el eje de la rodilla va a hacer que no haya una carga simétrica en la articulación, y eso es un factor de riesgo para desarrollar osteoartrosis. Si una articulación no tiene el eje adecuado, va a haber mayor carga en una zona. Si esta deformidad es diagnosticada a tiempo, uno puede realizar una cirugía que se llama una osteotomía. La osteotomía me permite corregir, devolver el eje anatómico, el eje funcional de esa articulación, y hacer que la carga se distribuya simétricamente dentro de la articulación. Cuando ya está muy avanzado, como mencionó la paciente que llamó, si hay una gonartrosis avanzada, más deformación de la rodilla, ella dice que se va hacia un lado, puede ser genuvaro o genuvalgo, como lo mencionó el doctor. Cuando uno hace un reemplazo articular, uno puede corregir ese eje. Entonces, uno corrige el eje y reemplaza la articulación, coloca una prótesis de rodilla. Entonces, sí se podría acomodar, ¿no? Sí se puede. Que era la consulta de María Ortega. Muy bien. Todavía nos han quedado unas cuantas consultas, a ver si las podemos responder después. Al volver, ya llega el SAMU. Y estamos con lo anunciado desde el inicio del programa, ¿no? El doctor Carlos Malpica vuelve aquí a Junta Médica junto con Lisbeth. Hoy vamos a aprender otra cosa importante. ¿Qué debemos hacer cuando ocurre una hemorragia nasal? Aunque el nombre real o correcto es, doctor, Epístasis. Epístasis, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, ¿no?, a nuestro modelo. No, usualmente el paciente llega con la cabeza hacia atrás. Claro, para evitar de que siga sangrando, ¿no? Pone la cabeza. Ajá. El problema de esa posición es que la sangre se va hacia la parte posterior y generalmente el paciente la traga. Entonces no podemos evidenciar si está sangrando o no. El otro problema es de que la sangre es uno de los componentes más irritantes que tenemos. Entonces, digamos, con 200 centímetros cúbicos de sangre podría tener incluso una irritación gástrica y presentar incluso náuseas y vómitos, lo que va a complicar el cuadro. Lo otro interesante es que la epístasis o el sangrado nasal no necesariamente a veces es el problema de fondo. En personas mayores, lo primero que tenemos que pensar
es que puede ser que esté con la presión alta. Entonces, en personas de más de 40 hay que hacer un control de presión arterial porque podría ser la hipertensión no controlada lo que esté generando el sangrado. Entonces, lo ideal es primero tranquilizar al paciente porque una de las cosas también más escandalosas es la sangre. Entonces, llega el paciente manchado, lleno de sangre y lógicamente llegan los familiares, llegan alarmados. Lo que hay que hacer es tranquilizar al paciente, ¿no? Que no se va a morir. Hay que inclinar al paciente hacia adelante, la cabeza del paciente sentado con la cabeza hacia adelante. De esa manera realmente vamos a poder evidenciar el sangrado activo. Lo segundo, que es lo más sencillo, es vamos a hacer una compresión directa sobre la nariz. Con 2 dedos, directamente en el tercio medio, en la mitad de la nariz. La parte alta es ósea y la parte baja es muy cartilaginosa. Entonces, al medio de la nariz se va a hacer una compresión. Okay. ¿Cuánto tiempo? Por lo menos unos 5, idealmente hasta unos 10 minutos. Ahora... ¿Y eso para evitar que siga cayendo la sangre? Así, lo que vamos a hacer es una hemostasia, un control de sangrado por compresión directa. Entonces, lo que vamos a hacer luego es observar al paciente y está preguntándole si el paciente tiene, o sea, si está tragando o siente que traga sangre o no. Entonces, si el paciente confirma que no traga sangre y en segunda instancia evidenciamos que no hay sangrado, el sangrado se debe haber detenido. Entonces, a veces quedan pues costritas, queda la sensación de que hay un cuerpo extraño en la nariz y el paciente puede estornudar. Entonces, un estornudo o el rascarse, hacerse un escarbado de la nariz, lo que puede hacer es generar el sangrado nuevamente. Claro, ¿Cuáles son las causas más frecuentes? ¿No? A veces estamos resfriados y la mucosa, que toda la nariz es mucosa, es muy frágil. Ahora, doctor, ¿qué es lo que no debemos introducir en las fosas nasales para evitar este sangrado? Material que se pueda deshacer, como por ejemplo papel higiénico, porque al final se va a deshacer y se puede quedar allí. O incluso ningún cuerpo extraño dentro de la nariz, porque podemos empeorar. Ni algodón tampoco. Preferiblemente no. Menos porque se pega también. Así es, se pega y después cuando jalamos vamos a estar en problemas. Entonces la compresión debe ser externa. Entonces nada de introducir cosas en las fosas nasales. Ahora, si después de 30 minutos continúa el sangrado a pesar de estas maniobras, o no hemos podido controlar la presión arterial, o el paciente, por ejemplo, toma medicación para algún anticoagulante, porque tiene algún problema adicional, lo mejor es que sea valorado por un médico. No debemos pasar por desapercibido, minimizar el sangrado nasal, porque puede llegar a volúmenes importantes, como digamos más de medio litro, ¿no? O un paciente puede ir progresivamente a la anemia en los siguientes minutos y horas por no haber hecho un buen control. Entonces, muy bien interesante, ya hemos aprendido que nada de poner la cabeza hacia atrás, ¿no? Que es lo que se ve generalmente, ¿no? Lo vemos en las películas, en las novelas, ¿no? Generalmente, la posición es hacia adelante para evidenciar el sangrado. Todo lo contrario, además. Así es. ¿No? Entonces, la cabeza hacia adelante, la persona erguida y nada de introducir, ¿no? Algodones, papel higiénico, ni nada que se pueda deshacer dentro de las fosas nasales. Muy bien, interesante. Muchísimas gracias a los tres por haber venido, te hemos malogrado tu polo y todo. Sale. Doctor Carlos Malpica, muchísimas gracias, ¿no? Como siempre, todo lo que usted nos enseña, muy práctico, muy didáctico, ¿no? Y sobre todo que nos llega aquí, que es lo importante. Muy bien, a ver, doctores, antes de irnos, teníamos por aquí algunas consultitas, a ver, rápido, a ver. Elena Paredes dice, ¿sirve de algo ingerir colágeno para evitar la artrosis? Respuesta corta, no. Hay demasiada propaganda. El congresista Mulder podría tener una ley más bien para evitar ese tipo de propaganda engañosa. No es cuestión de darle un montón de colágeno. Lo que necesitamos es que el condrocito reciba los aminoácidos que forman el colágeno, que sintetice y que haga de nuevo al cartílago y que lo haga bien hecho. Es decir que porque comemos colágeno o tomamos colágeno, porque eso es lo que está en las articulaciones, es como pensar que porque sufrimos del corazón vamos a comer anticucho, o porque tenemos un problema de estómago vamos a comer caucao. O sea que por mal que se coman 1000 patas de pollo, da igual. Además hay colágenos que proceden del esternón del pollo, de la piel del chancho y del hueso de la vaca. Y no se sabe en qué cantidad. Muy bien, y ya vamos con la última, antes de que ya nos corten, dice Gladys. Me han detectado principios de artrosis en la cadera. ¿Qué tratamiento puedo seguir y qué alimentos, dice, puedo comer para controlarla? ¿Hay alimentos que puedan servir para controlar la artrosis? La idea es, viendo los factores de riesgo, viendo que a la cabeza está la obesidad, y yo creo que la mayoría no lleva una dieta adecuada, ¿no? La mayoría de dieta que
consumen las consumimos. personas es prácticamente son hidratos de carbono, ¿no? Básicamente son carbohidratos, y eso va a hacer que el paciente tienda a hacer sobrepeso. Lo que se plantea es una dieta balanceada, una dieta adecuada, que sea distribuible, hidratos de carbono, proteínas, ¿no? Grasas, oligoelementos, ¿no? Vitaminas, una dieta balanceada, ¿no? Y con respecto al tratamiento, con respecto al dolor de la articulación, hemos hablado del manejo multimodal, ¿ya? Y sobre todo fortalecer esa articulación, los estabilizadores secundarios, y un deporte, como lo mencionó el doctor, es la natación, es muy buena para osteoartrosis de cadera. Muy bien. Ahora, ya nos decía el doctor Angulo, ¿no?, que consumir colágeno no sirve, ¿no? ¿Qué hay del calcio? Se va a rogar porque también lo promocionan para la piel, ¿no? Exacto, también. No, ¿Y qué hay del calcio? Es el bolsillo. ¿Eso sí sirve o tampoco, doctores? ¿Calcio para osteoartritis? No, el calcio es para la osteoporosis, que es otra enfermedad que también se ve con el avance de la edad, y que muchos pacientes tienen las dos cosas. Pero calcio para artrosis no. Actualmente hay muchos, la mayoría de los pacientes generalmente cuando llegan a la consulta ya llegan medicados. Ya están tomando, o por indicación a veces de un familiar, el vecino le dijo, mira, yo estoy tomando esto. Entonces hay que diagnosticar bien, hay que catalogar bien en qué estado está el paciente. La mayoría de los pacientes refieren que se han realizado infiltraciones. La mayoría de las infiltraciones utilizan corticoides con un anestésico local. Como lo mencionó el doctor, está indicado, pero hay que escoger bien al paciente cuando predomina el componente inflamatorio, sobre todo más que el dolor. Y actualmente en el mercado hay muchos fármacos que se conocen como hialuronatos, ácido hialurónico. ¿Ya? La idea es ver las características de estos fármacos, ¿ya? Y utilizar el que tenga las propiedades que más se asemejen al líquido articular sano, ¿no? Mencionamos ahí el peso molecular y las propiedades viscoelásticas. Muy bien, ahora sí ya lo último para finalizar. Hoy ya hemos terminado. Artrosis, enfermedad articular más frecuente, asociada a la edad y a otros factores que se pueden modificar de curso afortunadamente usualmente lento, a través de años o lustros. Muy bien, a ver, aquí aprendemos todos. Estoy aquí, de ambos lados. Muy bien, nos vamos. Mañana más Junta Médica 9 en punto. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Chao.